Hola, ¿qué tal, hermanos? Hermanas de la Divina Voluntad, los saluda el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice la palabra de Dios: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Yo creo que una de las cosas bellas que nos ofrece esta espiritualidad, este camino de la Divina Voluntad, es precisamente eso: dejar que Dios entre en mí, actúe en mí, se mueva en mí y viva en mí, para que así todos mis actos vayan de acuerdo al reino, a la voluntad de ese Dios tan grande, tan bello y tan hermoso que es Jesús nuestro Señor. Pero bueno, vamos a disponernos a otra semillita más. Vamos a pedirle a ese buen sembrador que nos ayude con su gracia para que esta semilla pueda entrar en nuestra alma y podamos cumplir, como dice ese pasaje, la voluntad del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sus males, sus heridas para mi corazón. Estoy ya cansado de esperarlos y ya no vienen, sin poder contener el amor que me quema. Vengo yo a buscarlos y les traigo el gran don de mi voluntad. Ay, les ruego, les suplico, les conjuro, escúchenme, muévanse a compasión de mis lágrimas, de mis suspiros ardientes. Y no solo vengo como padre, sino como maestro entre los discípulos. Pero quiero ser escuchado. Les enseñaré cosas sorprendentes, lecciones del cielo, las cuales les traerán luz que jamás se extingue, amor que siempre arde. Mis lecciones les darán fuerza divina, valor intrépido, santidad que siempre crece. Les abrirá el camino a todo paso. Serán la guía a la patria celestial. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, el Espíritu Santo more con nosotros para que podamos ser dóciles a esa voluntad que Jesús nos ofrece. Fiat, fiat, fiat. Vamos a compartir ahora el libro número 13, capítulo 29, las penas que sufrió Jesús en las 3 horas de la prisión. En la prisión estuve 3 horas, y con esto quise rehabilitar las 3 edades del mundo: la de la ley natural, la de la ley escrita y la de la ley de la gracia. Quería liberarlos a todos, reuniéndolos a todos juntos, y darles la libertad de los hijos míos. Con estas 3 horas quise también rehabilitar las 3 edades del hombre: la niñez, la juventud y la vejez. Quise rehabilitarlo cuando peca por pasión, por voluntad y por obstinación. Oh, cómo la oscuridad veía en torno a mí, que me hacía sentir las densas tinieblas que produce la culpa en el hombre. Oh, cómo lo lloraba y le decía: oh, hombre, son tus culpas las que me han arrojado en estas densas tinieblas, las cuales sufro para darte la luz. Son tus infamias quienes así me han ensuciado, a las cuales la oscuridad no me permite ni siquiera ver. Soy la imagen de tus culpas. Si quieres conocerlas, míralas en mí. También tú debes saber que en la última hora que estuve en la prisión, despuntó el alba, y por las fisuras entró algún resplandor de luz. Oh, cómo respiró mi corazón al poderme ver, mi estado tan doloroso. Pero esto significaba cuando el hombre, cansado de la noche de la culpa, la gracia como alba se pone en torno a él, mandándole resplandores de luz para llamarlo. Por eso mi corazón dio un suspiro de alivio, y en esta alba te vi a ti, mi amada prisionera, a quien mi amor debía atar en este estado, y que no me habrías dejado solo en la oscuridad de la prisión, sino que esperando el alba a mis pies y siguiendo mis suspiros, habrías llorado conmigo.
Oh, qué gran noche del hombre. Esto me alivió y ofrecí mi prisión para darte la gracia de seguirme. Algunos frutos, algunas semillitas que podamos retomar para hacerlas nuestras de este libro 13, capítulo 29, las penas que sufrió Jesús en las 3 horas de la pasión. Creo que de veras, uno de los puntos que se me hace interesante es, vea, las tres leyes que menciona en el libro: la ley natural, la ley escrita y la ley de la gracia. La ley natural es aquella que nos mueve, aquella que llevamos internamente, aquella que Jesús puso en nosotros para buscar el bien, para buscar el amor, para buscar la sabiduría, para amar, para crecer. Llevamos una ley natural que nos mueve y que nos rige en el mundo, ¿verdad? Que es lo que Dios puso en nosotros. La ley de la Escritura, hay que reconocer que Dios siempre se ha revelado de alguna otra manera en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los jueces, en tanto. Dios siempre ha hablado a su pueblo, siempre ha hablado al hombre, como lo vemos en el libro del Génesis. Por eso está la ley de la Escritura, que Jesús luego viene a darle plenitud. Yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a darle plenitud. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es la imagen de Dios, que viene a revelar esa verdad plena, que es propiamente el verbo encarnado. Y pues por supuesto, Jesús viene a traernos la ley de la gracia. La ley natural nos puede llevar a veces al pecado. La ley natural a veces nos puede inclinar al mal, a responder mal con mal. Mas sin en cambio, la Escritura nos dice que Dios nos habla y que siempre nos ofrece la oportunidad. Y ya la ley de la gracia es la que Jesús viene a darte en los sacramentos, en la oración, en la iglesia, en su palabra, en todo lo que da, pero sobre todo en su reino. Y no se diga en ese ambiente, en ese estado tan bello de Dios, en ese estado tan bello de comunión con Jesús que solamente Él nos puede dar. Por eso, de veras, aquí sería interesante, siempre como seres humanos, como personas, vamos a tener esas 3 leyes en nosotros: la ley natural, la ley de la Escritura, que Dios siempre se hace presente en la historia del hombre, la ley de la gracia, que se cumple en Jesús cuando viene. ¿Por qué? Número 2, aquí viene lo importante. ¿Por qué la ley de la gracia? ¿Por qué la ley natural? ¿Por qué la ley de la Escritura? Porque dice, segunda semilla, segundo punto importante, el pecado es el que esclaviza al hombre, y le dice: son sus culpas las que me hacen sufrir, le dice Jesús al Luisa, ¿verdad? Son las culpas del hombre, son sus pecados, digámosle así como es, pecado, ¿verdad? Pecado, aquello que me dejó llevar, ¿verdad? Aquellas inclinaciones que me llevan la ley natural. Tú me haces algo, yo me desquito. Dice Jesús en el Evangelio, se ha dicho en los pasados, en los antepasados, ojo por ojo y diente por diente, como lo dirían por allí. No más sin en cambio, vemos pues cómo dice Jesús, son sus culpas, son los pecados del hombre, del alma, son sus actos de la maldad los que me hacen sufrir. Fíjense de veras aquí cómo todos aquellos actos que deberían de ser de Dios, deberían de ser de gracia, deberían de ser de amor, deberían de ser de bien, cuando se convierte en pecado, pues efectivamente Jesús viene para ayudarnos, y eso es lo que hace. Y de veras, a veces nos olvidamos, tú y yo, y a veces nos olvidamos la humanidad. Yo lo veo en la iglesia, lo veo en mi comunidad, lo veo en los sacramentos, lo veo en la confesión. La otra me dice una personita, me dice: ¿por qué, padre, yo ya, se me vencieron las tarjetas prebautismales? Yo no quiero ir al curso, yo no quiero ir a pláticas porque ya me lo sé todo. ¿No me puede renovar mi tarjeta? Otra persona me decía: padre, en las confirmaciones ha faltado mucho este joven, y su mamá me dice que como está en un colegio católico, pues que si le puede dispensar las faltas, porque pues él sabe mucho de la iglesia. Y me quedo sorprendido cómo a veces nosotros los cristianos, buscamos salidas prácticas y cómodas para mí, no para Dios.
Y creo que a veces pecamos tanto, incluso como sacerdotes, pecamos tanto que a veces nos olvidamos que con el pecado quien sufre es Jesús. Y lo curioso del pecado es que también sufre el prójimo. Imagínate cuando yo me desquito, cuando yo mato, cuando yo juzgo, cuando yo critico, cuando yo destruyo. Imagínate en el adulterio, en el aborto, en la impunidad, en la corrupción, de veras, haces sufrir a Dios, pero también le haces daño al otro y por supuesto a ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que de veras aquí es interesante y dice, sus culpas son las que me hacen sufrir, pero luego el pecado, dice Jesús, el pecado es por su pasión, está también su voluntad y está también su obstinación. Fíjense cómo la ley natural me lleva a las pasiones o me inclina a las pasiones, pero tengo una voluntad en la que yo puedo decir no. Pero si mi voluntad es débil, pues claro que caigo, como tú y como yo y como muchos, ¿verdad? Entonces ahí es donde necesitamos lo de Dios. Y la otra, la obstinación, ¿verdad? Pues no me interesa, sigo luchando, soy indiferente, ¿verdad? Y entonces mi voluntad se hace débil. Y cuando mi voluntad es débil, pues soy presa fácil para caer en cualquier tentación, ¿verdad? Número 3, dice, pero en ese momento que estaba yo, ¿verdad?, en esa prisión, en esas 3 horas, por una rendijita, por una fisurita, entró un resplandor de luz. Miren lo bello de Dios. Puede ver pecado, puede ver estiércol, puede ver podredumbre en ti y en mí, en el hombre. Sin en cambio Dios siempre busca eso frágil para que entre esa luz. Y dice, esa luz era la gracia. Era la gracia. Despunta el alba, como cuando Jesús resucita. La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Dice Pablo, hay que vencer el mal con el bien. Mi gracia te basta, le dice Jesús a Pablo. Entonces yo creo que ahí es interesante ver, de veras, hermanos, cuidemos lo de la gracia, cuidemos pues todo ese aspecto, como ahora no lo valoramos, los sacramentos, la confesión, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Hacer el bien, orar, contemplar a Dios, visitarlo en el sagrario, más con toda esta pandemia. Entonces, de veras, ¿cómo andamos en la gracia? ¿Cómo andas en tus pasiones? ¿Cómo andas en tus debilidades? ¿Cómo andas en eso que te impide acercarte a Dios? Pero sobre todo, ¿cómo andas en tu voluntad? Por eso, acércate a Dios. Vea, sigo pidiendo a Dios por ti y por aquellos que escuchan estas semillitas, por los que siguen compartiendo. Gracias. De veras es hermoso ver la gente que escribe, que habla, que dice, que tú compartes con tus vecinos, con tus amigos, con tus grupos, con todo lo que hay. Es una manera de evangelizar. Ahorita tenemos que extender el reino de Dios, tenemos que extender la palabra de Dios, tenemos que hablar de ese Jesús, de ese Dios tan bello, tan grande y tan hermoso que nos invita a su reino. Y aparte, ¿cuántos podemos estar en esa cárcel del pecado? ¿Cuántos podemos estar metidos en esa ley natural donde mi pasión me lleva y mi voluntad es débil, frágil, quebrada, a lo mejor hasta hundida? Y estoy en esa lucha de no querer a Dios, no entrar en Dios. Y tú puedes ser esa fisura por donde entre esa luz de la fe, esa luz de la gracia, esa luz de Dios. Le pido a Dios que me los cuide, que me los bendiga. Sigamos orando por el mundo, por la paz del mundo, por los enfermos, por esta pandemia, por los migrantes, por nuestro Santo Padre Francisco, el Papa Benedicto, por todos nuestros obispos, cardenales, sacerdotes, religiosos, religiosas, por todo el pueblo de Dios, por todos los niños, la paz del mundo, por todo lo que pasa en Colombia, en la India, en México, ¿verdad? Por todo lo que pasa en Oriente, por todo lo que pasa en África, ¿verdad? Todo eso, pidamos a Dios, pidamos por la conversión de la humanidad, pidamos para que cada día podamos ser hombres y mujeres de Dios. Ustedes oran por nosotros, yo oro por ustedes. Que nuestra Madre, la Virgen María, Madre y Reina, ore por nosotros, que el Señor San José interceda, nos cuide, nos proteja y nos bendiga siempre. Oren
Oren mucho por los sacerdotes para que podamos ser fieles a esta misión y sobre todo a seguir trabajando por el reino de Dios todos. Ustedes en su campo, nosotros en nuestro campo, cada uno pone su semillita para que llegue a crecer ese árbol grande que se convierta en el reino de la divina voluntad. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Fiat, fiat, fiat. Bendiciones, Dios me los cuide mucho. Un libro que está formado por 36 volúmenes. Este es el libro de cielo. Este libro es único, porque en él podrás encontrarte con Jesús y conocerlo de manera única e íntima. En él te revelará su voluntad divina, cómo vivir en ella y poseerla. ¿Te interesa? Pues manos a la obra. Léelo y aprende de Jesús cómo recuperar para ti, para Dios y para la familia humana la vida divina. Tómalo en cuenta y participa de su naturaleza.